Lo único que tenemos seguro quienes estamos vivos es que vamos a morir, por viejos, por enfermedad, por accidente o en el peor de los casos como víctimas de otra persona. Hoy estamos vivos, mañana quién sabe, es cuestión de tiempo. La parca llegará despacio o de repente en alguna de sus múltiples formas y a cada uno le asignará su manera de partir. Vemos la muerte como una enemiga, cuando es algo natural que le pone fin al ciclo vital. Vemos la muerte como el fin, como la destrucción, y resulta que no, que es que lo único seguro que tenemos los seres vivos es la muerte, ¿no? Él es Jaime Arrula Paucar, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Su esposa Consuelo Devis Saavedra sufrió un accidente automovilístico que la dejó 14 años en estado de coma, sin que su familia pudiera hacer nada para ayudarle a irse. La ley colombiana no lo permitía y el ex magistrado de la Corte es sobre todo un hombre respetuoso de la ley. Con base en su experiencia personal, el señor Arrula ayudó a impulsar la ley de cuidados paliativos que hoy está vigente en Colombia. Tenía 35 años. Obviamente era un cuerpo joven, lleno de vida, pero se le destruyó el cerebro con el accidente. Entonces quedó en un estado de coma vigilus y obviamente eso alteró todo el desarrollo de una familia. Porque un médico dejar morir a su familiar. Ella es Estela Navarro, una médica especialista en afrontar el fin de la vida dentro de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales. En virtud de su oficio, lleva buen tiempo tratando de resolver la pregunta fundamental del ejercicio médico frente a la vida y la muerte. Mi entrevista de bioética, la pregunta fue que usted por qué quiere estudiar bioética y le dije porque necesito aprender a ver cómo es que uno puede decidir sobre la muerte, porque me parecía muy complejo. Soy estudiante, estudio veterinaria. Y ellas son Camila y Diana. Y mira, este es el papá, la mamá, Camila. Hermana y tía de Jacobo, un joven de 20 años que tuvo que pasar 18 meses de su vida en condiciones precarias por un ataque violento del que fue víctima, en una larga agonía que causó mucho desgaste a toda la familia Uribe. Terrible. Verlo ser la persona que él no era y que no quisiera ser, por favor, o sea, lo que queremos es acabar con esto ya. Mira, aquí también está en la cama. Que la eutanasia es un signo, una solicitud ante un fracaso. Hoy en Infrarrojo nos acercaremos desde distintas perspectivas al dilema ético, médico, jurídico y humano que se nos presenta cuando la vida de un ser querido se degrada y nos corresponde a nosotros pensar por ellos en la posibilidad de una muerte bienhechora. Morir de una buena vez. Bienvenidos. Aunque la muerte es nuestra mayor certeza, la negamos como algo indeseable. Buscamos vivir bien, pero casi nunca pensamos en cómo es una buena manera de morir. La vida y la muerte son dos caras de la misma moneda y todos lo que esperamos es que el día en que llegue la muerte, que nos va a llegar a todos, pues igualmente sea con dignidad y con calidad. Nosotros nos entrenan para tratar enfermedades, para aplicar algoritmos, medicamentos y en la cosa que supuestamente es inevitable, que siempre va a suceder con todos los pacientes, no tenemos ni idea ni qué hacer, ni cómo estar, ni cómo acompañar, ni cómo suavizar el momento. Este era Jacobo Uribe. Un sábado de febrero del año 2014 salió en su moto como de costumbre, pero no regresó a su casa ubicada en la zona rural del municipio de Caldas, Antioquia. Sus familiares pensaron que estaba de fiesta como otras veces, pero al día siguiente tampoco apareció. Y el lunes me llamó una mamá muy angustiada, diciéndome que Jacobo no aparecía por ninguna parte y que ella sentía como que le había pasado algo malo. Luego de buscarlo por varias horas, finalmente lo encontraron en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Vicente de Paúl en Medellín, a donde fue remitido en mal estado desde el Hospital de Caldas. Pasaba un taxista y un muchacho ahí tirado y la moto al lado. Entonces pensamos que se había accidentado en la moto. Él tuvo un golpe muy fuerte, desafortunadamente. Jacobo estaba en coma. Los médicos comenzaron a encontrar indicios fuertes de que sus lesiones no habían sido causadas por un accidente de tránsito. Patadas, cortadas, cosas pues que no se darían si hubiera sido una caída en una moto. Mientras Jacobo seguía inconsciente,
Diana y sus familiares trataban de averiguar qué había pasado. Empezaron a salir comentarios por ahí pues, de la gente y nos dijeron que sí, que efectivamente había sido una golpiza. María Camila, la hermana de Jacobo, hacía un curso de inglés en Australia. En medio de la confusión inicial, la familia no había sido capaz de contarle lo sucedido. Aparecieron a la semana y me dicen que mi hermano estaba enfermo, que se había caído en una moto, pero que estaba bien, o sea, estaba enfermo pero no grave, y que yo no podía hablar con él todavía, pero que no me preocupara. Más que buscar al culpable, esta familia se concentró en la salud de Jacobo, quien a las 3 semanas salió del coma, pero quedó en estado vegetativo. El diagnóstico de Jacobo era daño axonal difuso, pues era una cosa irreversible, ya no había sinapsis en el cerebro de él. Pero es algo que si ustedes desean hacer, lo pueden hacer. Ante un diagnóstico tan complejo como este, el dilema médico comienza. La parte más difícil es definir cuánta vida hay realmente todavía en este cuerpo, porque nosotros tenemos máquinas que reemplazan los riñones, máquinas que le ayudan a los pulmones, medicamentos que le ayudan al corazón, y esto se empieza a volver una cantidad de cosas artificiales y uno se le pierde ese límite entre la vida y la muerte. Yo creo que aquí llevaba como 4 meses. Le hicieron una traqueostomía y también le hicieron una intervención para ponerle pues una sonda gástrica para alimentarlo. Y en ese mes empezaron a prepararnos a nosotros de los cuidados que íbamos a tener que tener con él y a decirnos que la situación de Jacobo no iba a mejorar, que la tendencia es a que empeorara cada día más, porque era una cosa progresiva. Ese es un tatuaje que tenía en la piernita. En una situación tal, los directamente implicados suelen perder la perspectiva de la Mira realidad. que como estaba delgadito cuando salió del colegio. Nadie quiere que una persona del corazón de uno se muera. Y como saben que es posible tener tecnología, entonces lo primero que quieren es continuar manteniendo esa persona viva a toda costa. La mamá, mi mamá, no, esperemos, el amor, los cuidados, yo no sé qué, puede que la situación cambie. A los que más hay que ayudar es a los familiares muchas veces, para que ellos empiecen a entender y aceptar este proceso y lo vean como algo bueno para esa persona y no como una traición dejar morir a alguien, porque se ha creado un fenómeno cultural de que dejaste morir a esa persona y eso traumatiza, eso impacta, eso genera una culpa muy grande. Esta es la vida de Jacobito todos los días, mira. Poco a poco, Jacobo comenzó a deteriorarse. Y empezó a bajar de peso, pues se puso cadavérico. Le daba mucha gripa y mucha cosa, entonces esa vez no fuimos para la clínica porque estaba como con una infección respiratoria. ¿Sí ves las manitos? ¿Cómo se le...? Las manitos le quedaron así. Aquí está gritando, ¿sí ves? Jacobo manifestaba dolor a pesar de que los médicos dudaban de su conexión con el mundo exterior. Y entonces ahí sí empezó como a quejarse. Ya podía emitir como sonidos, entonces era un quejido. Lo único que él hacía era manifestar dolor, con gritos, con gemidos, con unas cosas horribles. Yo me acuerdo que un día yo me vine para acá, la mamá se quedó con él allá, ella me llamó como a las 2 de la mañana, histérica, desesperada, diciéndome que le habían dicho que de pronto Jacobo se moría esa noche. Y el médico siente que su deber es hacer el mejor tratamiento para esa enfermedad, por más costoso, por más complejo que sea. La familia siente que lo que se debe hacer es que esta persona se le debe proveer todo lo posible para continuar con vida, y en un momento caen en esa trampa, donde este proceso de supuestamente luchar contra una enfermedad se vuelve una lucha contra la realidad. Y eso no es una vida para nadie. En la familia de Diana hay médicos que les habían advertido de las dificultades que vendrían. Ellos tal vez eran los únicos que estaban claros en la gravedad de la situación. Ellos nos habían dicho pues, que el diagnóstico de Jacobo era terrible, que lo que venía era horroroso, ver a un muchacho de 20 años en esas condiciones, que si esa era la vida que Jacobo hubiera querido tener. O sea, que si Jacobo estuviera bien y pudiera manifestarse, él, ¿qué diría? ¿Él qué pensaría? Cuando las personas entienden que en vez de hacer algo bueno por él, lo que están haciendo es generándole más sufrimiento, desaparece la culpa.
Pero mientras está todo ese discurso externo de que usted le va a fallar a esa persona, usted lo va a dejar morir, tenemos problemas. Que podrían pasar años para que sus órganos empezaran a deteriorarse y él encerrado pues como en esa prisión de ese cuerpo y viviendo, o sea, lo mejor que le podría pasar a él es que se muriera. Hay un punto hasta donde los mismos médicos decimos, venga, eso no tiene sentido. Y aún así existe esa presión social de que si a uno se le muere un paciente como médico, eso fue un fracaso, eso fue un error. Decir, no, yo soy el que va a parar, yo soy el que digo, ya basta, ya es suficiente, implica posiblemente una necesidad de confrontar a las personas con esa realidad y ese no es un proceso emocionalmente fácil para nadie. Y uno sabe que estas personas van a tener una respuesta emocional muchas veces muy fuerte. A veces no, a veces lo tienen más claro que uno. Desafortunadamente no logramos hacer nada más por él. Pero vos que tenés ese vínculo y ese afecto y esa cosa y ese apego, sobre todo, que yo creo que es lo que evita más que uno tome decisiones como acertadas, es eso. En ese momento nos pareció como hasta descarado ese comentario. El problema es el costo y el desgaste personal y emocional. Vivir simplemente alrededor de una enfermedad y ver que la vida se les volvió una enfermedad. Todo alrededor de esto desgasta familias, pacientes, desgasta sistemas. Yo quisiera mostrarte un video. Después de un corte volveremos con el desenlace de esta historia. Estamos en Infrarrojo, ya regresamos. Aunque en primera instancia la sola idea de desconectar a Jacobo resultaba ofensiva para la familia Uribe, poco a poco y con el tiempo la posibilidad comenzó a calar en algunos de sus integrantes. Como que una mayoría pensó en que sí habían posibilidades de ayudarle a Jacobo a que se fuera, que sí era lo que se debía de hacer. El médico accedió. Pero ¿qué tan facultados están los médicos para suspender los tratamientos o ayudar a una persona a morir naturalmente? Eso en Colombia, tradicionalmente, en nuestro sistema penal, era un delito. La Corte Constitucional, por allá en el año 97, en una sentencia muy discutida, consideró que eso había que revisarlo y que eso no debía criminalizarse. Entonces aparece la ley Consuelo Davis, que es de cuidados paliativos, no solamente para los pacientes terminales, o sea, lo que uno se imagina el cáncer, pues que es generalmente los que van a cuidados paliativos, sino para los pacientes con enfermedades crónicas, degenerativas, irreversibles, o sea, pacientes cuya enfermedad afecta severamente la calidad de vida, que no implica que directamente se tengan que morir por esto, pero que es justo que se les permita morir de una manera natural, tranquilos, y que los médicos sientan que no va a pasar nada desde el punto de vista legal. La familia estaba cerca de una decisión concertada para ayudarle a Jacobo a terminar con el sufrimiento. Dijimos, bueno, vamos a interrumpirle los medicamentos. Cuando la situación de Jacobo se puso más aguda, la familia no tuvo de otra que contarle a Camila lo que estaba pasando. Me llamaron y me dijeron, Cami, Jacobo se está muriendo, tenés que venir hoy. Ese día cambié el tiquete y me vine por la noche como una loca. El sufrimiento muchas veces no es solamente el dolor que uno se imagina, es toda la angustia, todo el proceso moral, psicológico que vive una persona en esos momentos. Eso también necesita mucha ayuda, y es una ayuda que, a diferencia de las intervenciones que estamos hablando ahorita, en cuanto a costos, es, digamos, muy barata, por decirlo de alguna manera, porque no necesito tecnología, necesito simplemente una persona que hable con otra persona. Entonces toda la familia nos reunimos en la clínica como bueno, pues es lo que se decidió y se esperaba, era que seguramente pues se iba a morir. Jacobo mal, y Cami llegó y Jacobo empezó a recuperarse. Solito combatió la infección sin antibiótico y la morfina ya no le hacía efecto, entonces el médico decidió parar el tratamiento. Y nosotros dijimos, ¿qué? O sea, aquí está, él nos está diciendo algo, o aquí qué está pasando, o este no es el momento de él. No, qué confrontada tan horrible la que se pega a uno, es impresionante, y uno empieza como de alguna manera a sentir culpa. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Será que lo estábamos matando? Y él nos está diciendo que no, que esperemos, que es que él tiene que seguir aquí, que las cosas van a cambiar. Bueno,
El caso es que todo se reversó, el médico dijo que él no iba a seguir, porque el muchacho estaba mostrando un montón de cosas pues, que él no se esperaba, se patració, mejor dicho, y pues y nosotros también. Es absurdo que todavía estemos tratando duelos, fenómenos de duelos, como digo yo, con diálisis o con ventilación mecánica o con antibióticos, cuando esa persona lo que necesita es hablar, ser acompañado, aceptar, y dejaría de sufrir de esa manera porque el tratamiento que se le está haciendo no le va a quitar el sufrimiento. Por ahí a los 4 meses empezó a tener convulsiones, entonces pues para eso le dieron un medicamento y el panorama es que eso iba a empezar a pasar con más frecuencia, iban a ser más largas las convulsiones y todo el tiempo que vos ves una reacción así pensás se va a morir. Nosotros todo el tiempo éramos en función de no dejarlo morir. Vos ves que él está teniendo una vida miserable, porque esa es la vida que él está teniendo, que todo es horrible, pero vos todo el tiempo estás tratando de salvarlo. Que esto arrancó con una sentencia de la Corte. Mi esposa Consuelo Davis, cuando falleció, yo estaba de presidente de la Corte Suprema de Justicia y digamos que esto puso a mirar un poco al país, que se acercó al caso, a ver que eso sí era necesario regularlo. Consuelo estuvo muchos años viva y una de las cosas que se dio cuenta su esposo era que había un temor de los médicos a decir, bueno, ¿será que paramos? Y yo creo que gracias a Consuelo y su caso, el Congreso aprobó, digamos, que un primer punto, que es una ley de cuidados paliativos. El derecho que tienen los pacientes, su familia, a que no le hagan procedimientos heroicos, procedimientos que no conducen a nada, que no van a prolongar la vida, sino que van a prolongar es la agonía del paciente. Desafortunadamente no logramos hacer nada más por él. Ustedes sí saben que lo que Jacobo tiene. Sí, claro. ¿Y ustedes por qué no dejan de rescatarlo? Y entonces lo matamos. No es que lo maten, pero no lo rescaten. Siempre estaban las esperanzas de que no, si Jacobo se despierta, y tantas historias de gente que ha estado en coma se despiertan, están bien. Para mi mamá ese tema era, o sea, no se le podía mencionar. Mi papá y algunos tíos fueron desde el principio como los de, si hay que dejarlo ir, ayudémosle. Pero para el resto era un tema como que era tocado así muy delicadamente. Vino una resolución del Ministerio de Salud reglamentando el derecho a morir dignamente. Ya no es cuidados paliativos, sino para que le administren a alguien un medicamento que en una forma no indolora y sin sufrimiento le permita terminar con su vida. A Cami le empezó como a calar eso. Y Cami empezó a contarle a la mamá sí tenía una negación terrible con eso. Ella sí decía, no, si él se va a quedar toda la vida así, yo toda la vida voy a estar y lo voy a cuidar. Ellas entregadas al 100 con él. Cami empezó como a hablarle a la mamá de eso que el médico le decía. Y ella, como te digo, pues no lo tomaba muy bien, pero algo le calaba. Había un limbo tan grande que había incluso un temor de poder parar una terapia para lograr esto. Y no es solamente suspender terapias, sino hacer el resto del cuidado paliativo. ¿Será que estamos cometiendo un error? Ya es tanto tiempo, ya van 7 meses, 8 meses, 9 meses. Lo estamos obligando a que siga viviendo encerrado en ese cuerpo. Ya las infecciones o las complicaciones pues como respiratorias eran más seguido. Hablábamos con el médico y le decíamos que le aumentara la dosis de morfina, que qué hacíamos, que si no había otra cosa más fuerte que la morfina, porque ya Jacobo no dormía. Utilizar esos procedimientos terapéuticos en una forma encarnizada con un paciente que ya en su cuerpo, el accidente que sufrió, los problemas que tiene, no le dan un pronóstico positivo. Incluso en medicina ya tiene su propia palabra que es encarnizamiento terapéutico. Encarnizamiento, o sea, cuando yo me ensaño para mantener a esa persona viva. Ahí es cuando uno empieza a preguntarse, pues ¿esto qué sentido tiene? Así nos podemos quedar toda la vida, porque es que esa era la cosa, como Jacobo estaba en estado vegetativo, todo lo que pasara con él era decisión de nosotros. Eso que porque hasta que
deje de respirar hay esperanza, eso no es cierto. Hay muchas veces que ya no hay esperanza. No, la cosa se fue poniendo muy trágica, muy tenaz, y volvimos a pensar en lo mismo. Él era un amante de la bicicleta, de montaña. Entonces, ahí está con Tomás. Antes de tomar la decisión de dejar ir a Jacobo, de ayudarle a no sufrir más, pasaron dos cosas. Mi mamá encontró a un señor en Medellín que tenía el hijo igual, en el mismo estado que mi hermano. No sabemos bien qué pasó, pero se murió el niño, el hijo, y el señor se suicidó. Entonces eso fue como un detonante, como, ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces ahí se empezó a pensar la idea ya entre más personas de la familia, pero mi mamá seguía muy negada, mi mamá no era capaz. Aquí está gritando, ¿sí ves? Ella estaba vuelta a nadie y me decía, ¿yo qué estoy haciendo? Yo soy la que me he opuesto todo el tiempo a que Jacobo se vaya, yo soy la que lo estoy reteniendo, ¿yo qué le estoy haciendo a mi hijo? Pero yo creo que esa situación de esa familia la impactó mucho a ella y la ayudó como a empezar a ver las cosas de otra manera y a tomar la decisión de ayudarle a Jacobo a que se fuera, de no retenerlo más. Yo dije, no más. Llamé a mi mamá, le expliqué, le conté, le dije, mami, si estas personas que están bien, por lo menos físicamente, pueden tomar la decisión de que no quieren estar acá, nosotros tenemos la obligación de ayudar a Jacobo. Ellas preguntaban, pero ¿y cómo lo haríamos? Pues ¿cómo le vamos a ayudar? Es que pues, entonces lo matamos, porque eso es lo que uno piensa siempre, entonces lo va a quitar la vida yo. Y ellos pues le decían, no es eso, la camita a veces ni le vas a suministrar nada para que él pum, llegue y se muera. No, lo que vamos a hacer entonces es lo que te decía tanto el médico de emergencia, vamos a dejar de rescatar a Jacobo. Pues sí, que ellas dos decidieron pues como que sí, pues hablaron con nosotros, nos contaron la historia y lo que se iba a hacer era que se le iba a empezar a suministrar más morfina y a no dársele más medicamentos para la infección respiratoria. Era un pecado seguir dejándolo sufrir porque nos han explicado que Jacobo se podía envejecer en esa cama. Mi hermano tenía 20 años. Entonces mi mamá se dio a mi hijo, Cami, listo, hagámoslo. Se pensó que eso era un proceso pues por ahí de un mes, ¿cierto? Porque eso se iba dando pues como de manera pasiva. Empezó a darse como más rápido, es que en esa semana empezamos a notar un cambio en él y es que pues uno lo veía como más débil, se pasaba más tiempo como dormido. Esa noche fue mi hermano a amanecer con él y creo que la noche fue terrible, ahogado toda la noche tuvieron que aspirarlo. Mi mamá se fue en la madrugada, mi tío también, yo me quedé en mi casa con dos primas que vinieron a ayudarme, pero ese día a mí me había ido toda mi fortaleza. Yo no entendía qué estaba haciendo. Él se levantó con mucha fiebre, muchísimo. Y a mí como que se me olvidó lo que yo me había propuesto hacerle y lo bañé. Le bajé la fiebre con el baño y lo aspiré, que tampoco se podía aspirar. Y lo dejé bien. En ese momento entra mi tía, Diana. En el momento que yo llegué, Jacobo estaba gritando, la otra primita estaba por ahí, Cami estaba llorando, desesperada y metiéndole esa sonda y aspirándolo. Y yo no recuerdo qué era lo que le estaba dando, que yo le dije, Cami, entonces. Me cogió la mano y me dijo, Cami, Jacobo se está muriendo. Tío, pero es que mira cómo está, no sé qué. Ella me explicó, yo creo que me enojé. Y yo, muñeca, pero entonces, ¿la vamos a ayudar? ¿No la vamos a ayudar? Y sí, pero como te digo, para ella que es la hermana y para la mamá eso debía de ser supremamente difícil. No le iba a dejar ir en paz. Yo ya me di cuenta que no iba a ser capaz y tenía que ir a mi universidad. El caso es que ella se fue y yo me quedé con él diciéndole pues lo que le decíamos, que se fuera, que él no necesitaba estar más aquí, que ese cuerpo ya no le servía para nada, que era lo que lo estaba reteniendo, que se fuera. Y empecé a ver que su respiración empezó como a disminuir y se fue apagando. Y ya siento que se murió muy tranquilo
muy, muy, muy tranquilo, sin dolor. Pero fue muy bonito porque no sintió dolor, o sea, fueron los 2 días y medio, los únicos 2 días y medio en el que no sintió ningún dolor. Afortunadamente me tocó estar a mí ahí, pero digo afortunada porque a mí me pareció maravilloso poder estar con él. Pues siento que fue un momento bonito para los dos. Sentí el vacío más grande que sentí en mi vida y la tristeza más profunda. Pero no solo el sentimiento, sino que era algo físico. O sea, yo sentía que me faltaba algo. Pero al mismo tiempo, era la satisfacción más grande que había sentido en mi vida, la tranquilidad más grande y sentía paz. La primera noche que pasamos en Jacobo, yo pude dormir toda la noche. Yo tenía un dolor muy grande porque iba a ir al apartamento y ya no lo iba a encontrar. Pero tenías un fresquito. Yo sentí como si me hubieran quitado una tonelada de encima. De tener la certeza de que Jacobo no estaba sufriendo. Era eso, era esa certeza. Está libre, porque él siempre fue un espíritu libre, un alma libre, deportista, con energía, súper activo. Yo me imaginé eso, como está libre, caminando no sé dónde, flotando. Me acuerdo que mi tío fue el primero que se lo dijo y le dijimos que en las estrellas nos veíamos. Y eso fue lo que me imaginé. Es el acto de amor más bonito que puedo hacer, porque lo amo tanto que quiero que él esté libre, pues que quiero que sea libre. Prefiero no volverlo a ver nunca, pero sé que está libre y no le va a doler nada. La gente se opone a estas leyes, incluso a la de cuidados paliativos. Recordémosle a los ciudadanos, no es obligatorio. El que quiera afrontar su momento final estoicamente y afrontando el dolor, lo puede hacer, correcto. Pero el que no quiera hacer eso, tiene también, como el otro tiene esa libertad, también tiene la libertad de ponerle fin a esos padecimientos. Yo estoy completamente convencida de que lo que hicimos fue un acto de amor, y lo volvería a hacer. Si hay alguna persona que está en la situación en la que nosotros estuvimos y quiere hacer esto y tiene miedo o siente que no va a ser capaz con las consecuencias emocionales que uno tiene después de, yo espero que eso les ayude y lo puedan hacer, porque es muy duro. Yo no soy la misma persona que era hace 1 año y medio que pasó esto, y espero que esto le pueda cambiar el mundo, así sea a una persona, pero que le pueda cambiar el mundo a alguien.